Congregación Betel Shaddai. Iniciamos el comentario de esta parashá basado en la porción de la Torá Bamidbar, números 16:1 al 18:32, primera de Samuel 11:14 al 12:22 y en los escritos mesiánicos Mateo 26:13 al 24. Iniciamos con esta porción denominada Corac, conocido como Core. Iniciamos. Entre los aspectos que contempla esta porción de la Torá encontramos la rebelión de Cora, encontramos la confrontación de Moshe a Cora, el castigo a los rebeldes y la intercesión de Moshe por el pueblo ante ese inminente castigo que estaba el Eterno desatando sobre el pueblo por esta rebelión. Y encontramos la vara de Aarón que floreció, confirmando la autoridad de Aarón como sumo sacerdote, así como las instrucciones al sacerdocio levítico. Sin embargo, estaría abordando lo relacionado a lo que es las características de la rebelión desarrollada por Cora y el aprendizaje que podemos tener de esta situación. Veamos. Inicia esta parashá cuando en Bamidbar 16:1-3 cita que Coré, hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moshe con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moshe y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos, son santos, y en medio de ellos está el Eterno. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación del Eterno? Entonces vemos que los que se levantan en esta porción de la Torá son personas con autoridad, personas que tenían una responsabilidad de la tribu sacerdotal y de la tribu de Rubén, que no tenía nada que ver con el sacerdocio. Entonces vamos a ver cuáles fueron las características de esta rebelión. Encontramos entre las características de esta porción de la Torá cómo se evidencia las palabras de los escritos mesiánicos en Santiago 1, 14 y 15, cuando dice: cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Entonces la pasión, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Por lo tanto, encontramos tres características que se evidencian en esta porción de la Torá. Primero, que la rebelión nace en el corazón, en nuestras pasiones, en nuestros deseos. Segundo, que se manifiesta con la boca, buscando seguidores. Y tercero, que se extiende como un fuego mortal. Veamos cada uno de estos tres aspectos en una manera más concreta. En este primer punto, donde estamos mostrando cómo esta rebelión se formó primero en el corazón, en los deseos, en las pasiones de Coré. Veamos cómo él le dice a Moshe, y le dice: y se juntaron contra Moshe y Aarón y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está el Eterno. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación? Es interesante esto, porque cuando él dice basta, evidencia que él ha venido indispuesto con toda la serie de acciones que venía tomando Moshe, siguiendo las instrucciones del Eterno, pero al parecer Coré no reconocía que las funciones otorgadas por Moshe y designadas a las tribus, y específicamente al Leví, a la tribu de Leví, eran determinadas por el Eterno y no por Moshe. Entonces aquí vemos que hay un rechazo a la autoridad asignada por el Eterno, y eso estaba en el corazón de Coré. Veamos el otro aspecto referente a este punto. Y Moshe le responde a Coré y les dice: oíd ahora, hijos de Leví, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Hashem, y estén delante de la congregación para ministrarles. Moisés les confronta porque ellos estaban poniendo en menos la responsabilidad que tenían asignada, haciendo el reclamo a Moshe. Es decir, había una insatisfacción por la responsabilidad asignada por el Eterno. Y no solamente esto, veamos que esto ocurre en muchos eventos de la Torá, y les traigo aquí un ejemplo de lo que ocurrió con el rey Usías. Veamos.
Fíjense que es muy importante este detalle de cómo las pasiones, nuestros deseos, podemos sentirnos insatisfechos con lo que estamos haciendo, aunque lo que estemos haciendo sea algo importante, pero si nosotros no valoramos la función que el Eterno nos da, entonces nosotros estamos en una insatisfacción en nuestro corazón que nos puede conducir a hacer cosas que son inadecuadas, como pasó con Coré y como pasó con el rey Usías. El rey Usías fue un rey que gobernó, que el Eterno le dio las victorias, batalló todo lo que tenía que batallar y fue exitoso. Pero cuando él se hizo fuerte, cita segunda de Crónicas 26, 16 al 18, que ya era fuerte y que su corazón se enalteció para su ruina porque se rebeló contra el Señor su Dios, entrando en el templo de Dios para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes del Eterno, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, Usías, el quemar incienso al Eterno, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. ¿Y qué pasó aquí? Que el rey Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, porque no entendió que no le correspondía esa actividad. A pesar de que él había sido exitoso en su reinado, pero él quiso usurpar funciones que no le correspondían. Y en su ira contra los sacerdotes, en ese momento la lepra le brotó en la frente. Y dice la escritura que el rey Usías fue leproso hasta el día de la muerte. Entonces vemos aquí cuando las personas no valoran, no agradecen las bendiciones, las victorias, el trabajo que el Eterno nos da para cumplir, sino que estamos anhelando lo que hacen los demás. Y esto siempre va a traer consecuencias en este camino. Y Moshe continúa confrontando a Cora y le dice: hizo que te acercaras junto con todos tus hermanos los hijos de Leví, refiriéndose a el ministerio dado por el Eterno a la tribu de Leví. Y le dice: y ahora procuráis también el sacerdocio. Es decir, ellos lo que querían era el cargo del sumo sacerdote. Y por eso encontramos en esta porción que dentro de esos anhelos y esas pasiones del corazón está el anhelo por el máximo cargo que en este caso tenía Cora en cuanto al cargo sacerdotal. Quería ser el sumo sacerdote. Y en términos generales es tener aspiraciones de los mayores niveles de liderazgo. No está mal que se anhele esos mayores niveles, pero hay que saber esperar el momento y si realmente ese es el ministerio que el Eterno tiene para esa persona. Y no procurar quitar al que el Eterno puso para sentarnos nosotros, ocupar ese puesto, porque sencillamente nos sentimos merecedores de ese cargo y que el otro no es merecedor de él. Y en este ánimo de enfrentar esta situación, Moshe mandó a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab. Pero ellos respondieron: no iremos allá, tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. Sacarás los ojos de estos hombres, no subiremos. Encontramos aquí que hay un reclamo ante la situación que ellos estaban viviendo, las pruebas, todavía no habían visto las promesas del Eterno y ellos se sentían insatisfechos por lo que estaban viviendo y de paso desobedecen a las instrucciones del líder, en este caso de Moshe, que los mandó a venir. Quería conversar, quería confrontar la situación, pero ellos se negaron a asistir al llamado de Moshe. Y vemos la valentía de Coré en esta rebelión, y digo valentía como atrevimiento. Dice en Bamidbar 16-19 cuando dice: ya Coré había reunido contra ellos a toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Es decir, ya él había preparado todo el escenario de que la congregación se rebelara, estuviera en contra de Moshe y Aarón. Y esto nos recuerda las palabras en los escritos mesiánicos en Santiago 3, 5 y 6 cuando dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Cómo había Coré logrado poner a toda la congregación en contra de Moshe y Aarón?
Y esto lo vemos en esta porción. Entonces veamos qué otros aspectos tenemos característicos de esta rebelión. Y vemos un punto interesante y es la influencia en el entorno de este tipo de rebeliones. Nos preguntamos qué hacía Rubén en esta contienda. Y es que, de acuerdo a los comentaristas, se hace un análisis de la posición que tenían todas las tribus alrededor del Mishkan. Y precisamente es Rubén el vecino más cercano de los descendientes de Coat, que en donde se encontraba Cora. Por lo tanto, esta cercanía generó, y es la presunción que se hace, de por qué Rubén se involucró en esta rebelión. Y nos damos cuenta que es muy importante la influencia que tiene en el entorno para sumar seguidores en este tipo de contienda. Y hoy día es más peligroso, porque si en el desierto ocurrió esto, con esta cercanía física, hoy día con la tecnología se acortan las distancias. Y por eso una de las influencias más inmediatas es la familia. Y luego todo el entorno, porque la tecnología nos hace cercanos y este fuego que se extiende puede extenderse en grandes dimensiones. Continuamos y veamos qué otro aspecto encontramos. Y vemos cómo, si bien en esta porción de la Torah no se ve, describe exactamente cómo fue que se obtuvo y cómo Korah obtuvo todos esos seguidores, sí lo encontramos en otras porciones de la Torah y del Tanakh. Y yo les traigo este ejemplo, que fue la rebelión de Absalón hacia su padre, el rey David. Dice 2 Samuel 15, 3 al 6, que se levantó Absalón de mañana y él se ponía, era su costumbre, después de que hubo aquel evento que Absalón se rebeló contra su padre, mató a su hermano porque había abusado de su hermana. Bueno, entonces viene todo un conflicto y ahí viene todo lo que se va guardando en el corazón. Uno pudiera hacer especulaciones, porque son cosas que no están explícitas en la Torá, pero uno pudiera hacer especulaciones que quizás la actitud de Absalón para llevarlo a este camino fue precisamente considerar que su padre no juzgaba justamente, el rey David, porque quizás no tomó las previsiones de juzgar cuando su otro hijo abusó de su hermana. Y esto fue lo que condujo a la primera rebelión de Absalón matando a su hermano y posteriormente asume esta actitud de querer anhelar el cargo de su padre, el rey David. Y entonces dice que él se levantaba de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey en juicio, Absalón lo llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así fue que Absalón le robaba el corazón a muchos de las tribus de Israel. Y estos fueron los que siguieron a Absalón cuando él enfrentó directamente con una rebelión contra el rey David. Entonces, esa característica de ensalzar a las personas, aprovechar los problemas que tienen, criticar al líder que no les está resolviendo los problemas y ponerse como ellos, que son las personas idóneas para ejercer ese cargo, porque ellos sí resolverían el problema. Realmente el interés no es en la gente, el interés es en asumir el cargo. Y eso está en el corazón, pero lamentablemente eso conquista el corazón de muchas personas y esto fue lo que conquistó el corazón de muchos seguidores. Y seguramente palabras como estas fueron las que conquistaron el corazón de Rubén y todos los seguidores de Cora en esta rebelión. Y la tercera característica que encontramos en la rebelión que venimos abordando es que la rebelión se extiende como un fuego mortal. Y encontramos en Bamidbar 16, 15 al 16, cuando Moshe, en respuesta a lo que estaba ocurriendo, dice que se enojó mucho y dijo al Eterno: no acepte su ofrenda, ni a un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moshe a Coré: tú y todo tu séquito poneos mañana delante del Eterno, tú, ellos y Aarón. Aquí Moshe confrontó inmediatamente, oró al Eterno, clamó a él, recibió instrucciones del Eterno, pero enfrentó rápidamente, cosa que no vemos en otros eventos de la Torá,
como los casos del sacerdote Elí, que sabía que sus hijos no andaban correctamente delante del Eterno en el servicio del sacerdocio y no hizo nada, y ya sabemos las consecuencias sobre los hijos y sobre el propio sacerdote Elí. Encontramos el mismo caso del rey David, que no hizo nada. Dice que se enojó mucho, pero no hizo nada cuando su otro hijo abusó de su hermana. Y generó esto el conflicto en Absalón. Claro, Absalón pudo quizás haber determinado solamente la venganza y dejarlo así, pero ya él en su corazón venía alimentando otras cosas. Pero el rey David no se ve escrito en la Torá que haya hecho algo frente al abuso de la única hermana que tenían todos sus hijos. Y esta inacción frente a los problemas en el liderazgo también genera graves consecuencias. Aquí vemos que Moshe tomó decisión inmediata, convocó a Coraj y convocó al pueblo y clamó al Eterno para que guiara y tomara también una decisión de evidenciar quién era el llamado por él ante el sacerdocio y el principal que iba a representar lo que en este caso era la casa de Aarón. Entonces aquí vemos que hay una confrontación inmediata de parte de Moshe ante un problema como este. ¿Por qué? Porque este tipo de problema se extiende como un fuego mortal. Y en esto de que este tipo de situaciones se extiende como un fuego mortal, vemos como cita Bamidbar 16, 19 al 22, que ya Coré había reunido contra ellos a toda la congregación en la puerta del tabernáculo. Pero la gloria del Eterno se apareció a toda la congregación y le habló a Moshe y a Aarón y les dijo: apártense de esta congregación y los consumiré en un momento. Pero ellos, Moshe y Aarón, se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, no es un solo hombre el que pecó. ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Ellos intercedieron para que no ocurriera mortandad sobre toda la congregación. Entonces vemos allí que ese fuego mortal tiene consecuencias. Y sin embargo, aquí Moshe y Aarón clamaron, porque cuando dice Dios de todos los espíritus, es que Él, nuestro Padre eterno, nuestro amado Dios de los ejércitos, que es toda bondad y misericordia, pero que también es fuego consumidor. Él conoce las mentes y los corazones y los escudriña, y Él sabe cuáles son las intenciones de cada quien. Y entonces, en este caso, Él atendió esta oración. Y veamos qué pasó. Y ante este clamor de Moshe, el Eterno le responde y le dice: habla a la congregación y diles: apártense de los alrededores de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Moshe se levantó y fue a donde estaban Datán y Abirán, y los ancianos de Israel lo siguieron. Y habló a la congregación diciendo: apártense ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquen ninguna cosa suya, para que no perezcan por todos sus pecados. Y aquí el mandato es: apártense. Ante un fuego mortal que genera la rebelión ante la autoridad puesta por el Eterno, el mandato es: apártate. Y el pueblo se apartó. Dice que ellos se apartaron de los alrededores de la tienda de Coré, de Datán y de Abirán. Y que Datán y Abirán salieron y se pusieron en la entrada de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Qué interesante es esta parte, porque de acuerdo a lo que está determinado en las legislaciones, los niños no son objetos de juicio. Sin embargo, vemos que en las consecuencias ellos también pasaron por estas consecuencias, porque realmente los responsables aquí fueron los padres, involucrando aún a sus pequeños en esta rebelión. Entonces dice que Moisés dijo: en esto conocerán que el Eterno me ha enviado, para que hiciera todas estas cosas, y que no lo hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres mueren estos, o si al ser visitados ellos corren la suerte de todos los hombres, el Eterno no me envió. Pero si el Eterno hace algo nuevo, si la tierra abre su boca y se los traga con todas sus cosas y descienden vivos al Seol, entonces conocerán que estos hombres irritaron al Eterno. Este tipo de rebeliones no es contra los líderes. Este tipo de rebeliones es contra el Eterno. Y eso necesitamos tenerlo claro. Que la rebelión es contra el Eterno. Y cuando uno se rebela contra las instrucciones y la voluntad del Eterno en cuanto a los líderes que Él designa, entonces Él es el que se irrita.
el Eterno es el que se irrita. Y veamos entonces, ya sabemos el acontecer de esta porción, veamos lo que ocurrió. Y dice la porción que ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague la tierra también. También salió fuego de delante del Eterno y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. Es temerario esto, porque realmente las consecuencias de este tipo de problemas, de este tipo de rebeliones, no quedan sin castigo. Es decir, siempre vamos a ver consecuencias de esto. Entonces, ¿aprendemos la lección? Es la pregunta, porque realmente estas cosas quedan escritas para nuestro aprendizaje y para nuestra reflexión. Y dada la importancia y la urgencia de aprender esta lección, el Eterno le dice a Moisés, di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá del fuego, porque son santificados los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante del Eterno, son santificados, y serán como señal a los hijos de Israel, en recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante del Eterno, para que no sea como Coré y como su séquito. Entonces aquí hay dos aspectos fundamentales. Uno, que esas planchas que se hizo de esos incensarios era para remembranza, es decir, para que no se olvidara aquel evento nefasto de la rebelión de Cora. Y segundo, como exhorta el Eterno, que no seas como Coré y como su séquito. Dos enseñanzas fundamentales. Por lo tanto, nosotros tenemos la necesidad y la obligación de hacer ese ledorvador, de generación en generación, enseñar, instruir a nuestros hijos, a nuestras congregaciones, de la importancia de detener ese fuego mortal que se extiende con cualquier rebelión que se levante en nuestra congregación. Y aún con este evento, al parecer muchos aún no habían aprendido la lección, porque cita Bamidbar 16:41 que el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo del Eterno. Entonces, todavía no se había aprendido la lección. Y es preocupante porque hemos visto cómo la persuasión, el manejo de las palabras, de convencer, que el líder que los convenció a ellos de que no era Moisés la persona adecuada, ni mucho menos Aarón el sumo sacerdote, sino que tenía que ser Cora, que era lo que realmente él estaba buscando. Entonces la congregación no vio la rebelión, sino que vio la muerte y vio como a Moisés y Aarón los causantes de esa muerte. Y fue cuando vino la necesidad de que el Eterno hiciera otra señal, manifestando y confirmando delante de la congregación lo que él ya había determinado, que era Aarón, la casa de Aarón, la llamada para asumir lo que sería todo el servicio del sumo sacerdote. Y por lo tanto surge aquí lo de la vara de Aarón que reverdeció y todo lo que conocemos de esta porción de la Torá. Y como esto es un evento que ocurre para que aprendieran las generaciones futuras, encontramos en el Tanakh eventos importantes también, como cuando se nombró al rey Saúl, y realmente aquí el llamado era a que no solamente que la gente tuviera un rey por tener un rey, sino que mantenía el llamado de la obediencia al Eterno. Y por eso el profeta Samuel les dice, si temen al Eterno y le sirven, si escuchan su voz y no son rebeldes a la palabra del Eterno, si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros sirven al Eterno, vuestro Dios, harán bien. Pero si no escuchan la voz del Eterno, si se rebelan contra su mandato, la mano del Eterno estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Y cuando dice que la mano del Eterno estuvo contra vuestros padres, habla de diferentes rebeliones que generó el pueblo de Israel en el desierto, y entre ellas esta, la rebelión de Cora.
Entonces, veamos qué importancia tiene y qué trascendental resulta la rebelión en detrimento, en deterioro y en daño de lo que sería la unidad, el compromiso y la responsabilidad dentro de la congregación del pueblo del Eterno. Veamos entonces ya para culminar este comentario, como resumen, qué es lo que tenemos. Hemos visto cómo la rebelión, no solamente por Corax, sino por otros hechos que tenemos en el Tanakh, como el caso del rey Usías que se ha comentado, el caso de Absalón y muchos otros, y también como el caso del rey Saúl que también se rebeló ante el mandato del Eterno. Y el profeta Samuel le dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo de idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra del Eterno, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces no sujetarse a las instrucciones del Eterno, que es a quien realmente se está desobedeciendo, trae grandes consecuencias. En resumen, hemos visto que las características de la rebelión son precisamente que nacen en el corazón, que esas pasiones y esos deseos que nosotros tenemos tenían que ser presentados delante del Eterno para saber si están realmente de acuerdo a su voluntad o es sencillamente nuestros propios deseos y pasiones. Que cuando vemos manifestaciones de personas, aunque tengan un gran liderazgo, hablando en contra del líder principal, en desacuerdo, tenemos que tener cuidado de no unirnos en esa rebelión, sino poner eso delante del altar del Eterno, para que el Eterno dirija esta situación. Y el líder principal siempre cuando ve estas situaciones tiene que confrontar, así como hizo Moshe antes de que este fuego corra y queme a muchos, haciendo estragos en la congregación del Eterno. Así que este fuego que se extiende nosotros tenemos que detenerlo. Primero en oración, segundo en unidad, en compromiso no con un líder, sino en compromiso con la misión, el trabajo, la responsabilidad que el Eterno ha asignado a cada uno de nosotros como una congregación, como un solo cuerpo, como un ejad, unidos en compromiso porque servimos al Eterno, no al hombre. Y lo que tenemos que hacer es obedecer al Eterno y no al hombre. Así que avanzamos en este compromiso recordando las palabras de Yeshua cuando exhortó en cuanto al servicio y dijo, y su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Si nosotros somos fieles al llamado, fieles al compromiso, fieles a lo que el Eterno ha mandado, sin ver con menosprecio el servicio que cada uno tiene asignado, el Eterno sabrá a quién pone, a quién sube en mayores niveles de categoría de liderazgo, pero lo importante es que sirvamos con alegría, con el corazón sincero, sin rebeliones ante las autoridades que el Eterno ha puesto, porque esto lamentablemente trae consecuencias para todos. Así que oremos, mantengámonos unidos y bendiciones a todos y Shabbat Shalom.